playa de Boulders, ubicada en Sudáfrica, vive una colonia de pingüinos que cuenta con más de 2.000 individuos. Estos pingüinos, conocidos como pingüinos africanos negros y blancos, parecen haber llegado directamente desde una alfombra roja, y esto no es una coincidencia, ya que son los únicos pingüinos que anidan en el continente. Imagina una playa donde, en lugar de turistas relajándose en la arena, los pingüinos juegan y sus risas alegres superan el sonido de las olas del mar. No solo nadan y bucean, sino que también cazan peces, sumergiéndose en el agua hasta una profundidad de 20 metros. Pero lo que realmente sorprende es que estos pingüinos tienen sus propias costumbres y durante la temporada de apareamiento, su comportamiento se vuelve especialmente divertido. Los machos realizan baile y muestran sus mejores trucos para atraer a las hembras. Sin embargo, la playa de Boulders no es solo conocida por los pingüinos. Aquí se pueden encontrar impresionantes formaciones rocosas que se formaron hace millones de años, creando vistas pintorescas. Estas rocas graníticas, del tamaño de pequeñas casas, proporcionan refugios ideales para las aves y muchas oportunidades para los fotógrafos. Es importante señalar que la playa de Boulders se encuentra dentro de un parque protegido que no solo protege a los pingüinos, sino también a la flora y fauna únicas de la región. Aquí crecen plantas raras y se pueden encontrar focas marinas que a veces visitan la playa. Y aquí tienes un dato interesante. La temperatura del agua en esta zona varía entre 14 y 20 grados Celsius, lo que la hace popular no solo entre los pingüinos, sino también entre los turistas que desean ver este lugar único con sus propios ojos. Las pirámides de Giza no son simplemente impresionantes estructuras, sino verdaderas enigmas de ingeniería. La altura de la pirámide de Keops es de 146 metros, lo que la convierte en la más alta del mundo. Sin embargo, lo más asombroso es que para construir esta gigantesca estructura se necesitaron aproximadamente 2 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2 y 6 toneladas. Imaginen cómo los antiguos trabajadores movían tales pesos sin las tecnologías modernas. Utilizaban sistemas de rampas inclinadas de hasta 1,5 kilómetros de longitud para elevar las piedras. Y esto no es todo. Para lograr el ángulo de inclinación perfecto, los constructores realizaban complejos cálculos matemáticos que aún hoy en día asombran a los científicos. Pero hay algo aún más interesante. ¿Sabían que las 3 pirámides están alineadas de manera que coinciden exactamente con la disposición de las estrellas en la constelación de Orión? Esto llevó a muchos investigadores a pensar que los antiguos egipcios poseían profundos conocimientos astronómicos. Además, imagine que en el momento de la construcción de las pirámides, el nivel del Nilo era significativamente más alto que hoy en día. Esto facilitaba la entrega de los materiales de construcción por agua, y posiblemente por eso la construcción pudo avanzar tan rápidamente. ¿Qué les parece más impresionante? Dentro de la pirámide de Keops se encontró una gran tumba de piedra, en la que, según se cree, se depositaban no solo el faraón, sino también sus tesoros, incluyendo oro y joyas. Las dimensiones exactas de la tumba son 8,5 metros de largo y 5,5 metros de ancho. Lo más intrigante es que hasta hoy no se ha encontrado ningún cuerpo de faraón en esta pirámide. Los misterios relacionados con la pirámide de Keops siguen sin resolver y los científicos continúan investigándola, esperando descubrir nuevos hechos
sobre cómo y para qué fue construida. En la isla de Socotra, en Yemen, crecen más de 300 tipos de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Imagina cómo es. Árboles con formas caprichosas que recuerdan a paraguas invertidos de hasta 20 metros de altura que crecen en condiciones donde la lluvia cae solo unas pocas veces al año. Pero esto no es todo. Alrededor de la isla habitan especies únicas de animales, como gecos de color rojo brillante y lagartos blancos con manchas negras. ¿Sabes qué ocurre cuando estos seres se arrastran por las rocas? Sus colores brillantes les sirven como excelente camuflaje entre las plantas raras. Socotra es famosa por su clima único. Aquí siempre es verano con temperaturas que alcanzan los 35 grados Celsius. Pero esto no es solo calor. La isla se encuentra en la intersección de 4 zonas climáticas, lo que crea condiciones increíbles para la vida. Y lo más interesante, aproximadamente el 30% de la flora de la isla son endémicas, es decir, no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Por ejemplo, el árbol del dragón, que produce un jugo rojo que en el pasado se utilizaba para crear tintes y medicamentos. Imagina ahora que Socotra podría estar en peligro de desaparición debido al cambio climático. Los estudios muestran que el aumento de la temperatura y los cambios en las precipitaciones pueden deteriorar las condiciones para estos ecosistemas únicos. La flora y fauna de la isla de Socotra no son solo un milagro de la naturaleza, sino un laboratorio vivo donde los científicos pueden observar la evolución en tiempo real. Es increíble, pero en la isla se han registrado más de 300 tipos de aves, de las cuales 14 están en peligro de extinción. Sossusvlei no es solo un lugar, sino una verdadera pintura viva, donde las dunas tienen un tono rojizo y se elevan hasta los 40 metros de altura. Imagina estar frente a gigantescas olas de arena, creadas por la naturaleza a lo largo de millones de años. Estas dunas, como grandes relojes, cuentan la historia del viento y el tiempo. ¿Sabías que algunas de estas dunas son consideradas las más altas del mundo? Su majestuosidad es especialmente notable al amanecer, cuando la arena comienza a brillar en todos los tonos de naranja y rojo. Este espectáculo atrae a fotógrafos y viajeros de todo el mundo, y no es de extrañar, parece una escena de una película de ciencia ficción. Pero eso no es todo. Alrededor de Sossusvlei se encuentran lagos salados y árboles antiguos que se han petrificado en formas asombrosas, como si estuvieran tallados en madera. Estos árboles pueden vivir hasta 900 años y sus raíces buscan agua oculta bajo tierra. ¿Te imaginas qué ocurre cuando finalmente llueve en este desierto? Todo el ecosistema se revitaliza y aparecen flores que florecen solo unos días. Este espectáculo convierte la tierra muerta en un verdadero oasis de vida, dejando a todos maravillados. Y lo más impactante es que Sossusvlei forma parte del Parque Nacional Namib-Naukluft, que ocupa una superficie de más de 50.000 kilómetros cuadrados. No es solo un parque, es un mundo entero, donde cada rincón está lleno de misterios y maravillas de la naturaleza.
El desierto blanco de Egipto no es solo arena y sol. Imagina estar en medio de fósiles blanquecinos que parecen que alguien ha derramado un gigantesco cubo de pintura. Estas formaciones naturales alcanzan alturas de hasta 4 metros y tienen formas que te hacen pensar si no has caído en un mundo de fantasías. ¿Sabías qué son las capas de arena? Son formaciones únicas que se forman gracias a una brisa que sopla sobre rocas secas. El resultado es un espectáculo impresionante. En el fondo de un cielo azul brillante, las rocas blancas parecen pinturas hechas por un artista. Y cuando llega la noche y la luna ilumina el desierto con su luz, parece que estás en otro planeta. En este desierto puedes encontrar fósiles de antiguos seres que habitaron aquí hace millones de años. Por ejemplo, los científicos han encontrado restos de animales marinos como moluscos que indican que alguna vez esta área fue el fondo de un océano. ¿Cómo es posible? La respuesta se encuentra en los cambios geológicos que ocurren a lo largo de los siglos. Pero esto no es todo. En el desierto blanco también puedes encontrar plantas raras que se han adaptado a las condiciones duras. Algunas de ellas pueden sobrevivir sin agua durante varios años, utilizando sus raíces para alcanzar fuentes de agua subterráneas. Estos organismos asombrosos muestran cómo la vida puede encontrar un camino incluso en los más extremos. ¿Sabías cuántos turistas visitan este rincón único cada año? Más de 30.000 personas llegan aquí para disfrutar de su belleza y misterio. Pero espera, esto no es todo. En el desierto hay lugares donde puedes ver dibujos dejados por antiguos pueblos que vivieron aquí. Estas imágenes misteriosas cuentan historias que esperan ser reveladas. El Parque Nacional Serengeti es un lugar donde cada metro cuadrado está lleno de vida. Imagina que en esta vasta región de más de 4.000 kilómetros cuadrados viven aproximadamente 30.000 animales. Cada año, aquí se celebra un impresionante espectáculo migratorio. Millones de gacelas y cebras cruzan las sabanas, creando una verdadera corriente de animales. Pero esto no es lo más emocionante. En Serengeti puedes encontrar la Gran Quinteta, el león, el leopardo, el rinoceronte, el elefante y el búfalo. ¿Qué te parece más asombroso? Aquí los leones cazan en grupos y sus rugidos pueden escucharse a una distancia de hasta 8 kilómetros. Ahora imagina esto. En el parque viven más de 400 tipos de aves. Algunas, como los halcones y los águilas, pueden alcanzar una velocidad de hasta 130 kilómetros por hora. Es como si estuvieras viendo una verdadera carrera aérea en el cielo. Pero aún hay más. Serengeti es famoso por sus ecosistemas únicos, desde densos bosques hasta abiertas sabanas. Aquí viven incluso especies raras, como el rinoceronte negro, cuya población no supera las 500 individuos. Y lo más asombroso es que en esta región se encuentra uno de los volcanes más grandes del mundo, Ngorongoro, que forma un cráter único que alberga a muchos tipos de animales. Solo imagina cómo son estos paisajes impresionantes. Serengeti no solo es el hogar de los animales, sino también un lugar crucial para la conservación de la biodiversidad. Cada año aquí llegan más de 100.000 turistas que desean ver esta belleza con sus propios ojos. La depresión de Danakil en Etiopía
es uno de los lugares más calurosos del planeta, donde la temperatura puede alcanzar los 47 grados Celsius. Imagine paisajes que parecen de otro mundo, depósitos brillantes de amarillo y naranja de azufre, fuentes termales burbujeantes y volcanes que expulsan nubes de gas. Este lugar no solo es caluroso, sino una verdadera laboratorio de la Tierra, donde los científicos estudian la vida en condiciones extremas. ¿Sabías que a solo 600 metros sobre el nivel del mar, aquí se encuentra uno de los puntos más bajos de la Tierra? La depresión se extiende por más de 160 kilómetros y se considera parte del Rift africano. En esta región, los procesos geológicos ocurren ante nuestros ojos. La tierra que se fractura y los volcanes activos crean paisajes únicos. Pero esto no es todo. Animales como los asnos salvajes y las antílopes se han adaptado a este clima riguroso, sobreviviendo en condiciones donde otros tipos de vida simplemente no pueden. Además, aquí viven microorganismos que pueden sobrevivir en ácido sulfúrico. ¿Puedes imaginarte? Estos pequeños seres abren nuevas perspectivas para la ciencia, mostrando cómo la vida puede existir incluso en las condiciones más adversas. Y ahora, lo más interesante. Bajo la superficie de la depresión se encuentran grandes reservas de sal que se formaron hace millones de años. Esta sal no solo es un recurso importante, sino también una clave para entender el clima del planeta. Los científicos continúan investigando cómo estos cambios pueden afectar nuestro ecosistema en el futuro. La Mesa Mountain en Ciudad del Cabo no es simplemente una montaña. Su altura supera el 1,5 kilómetros y la superficie de su cima es tan grande como la de una ciudad entera. Imagina que en esta cima plana se pueden colocar varios campos de fútbol. Cada año, la Mesa Mountain atrae a más de 3 millones de turistas, lo que la convierte en uno de los monumentos naturales más visitados del mundo. Pero, ¿sabías que no es solo una hermosa panorámica? Aquí habitan más de 2.000 especies de plantas, muchas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. En este ecosistema único se pueden encontrar plantas que florecen solo una vez cada varios años. Imagina ahora que hay una telecabina de casi 1 kilómetro de largo que te lleva a la cima de la montaña, donde puedes ver tanto el océano como la ciudad al mismo tiempo. Este espectáculo te deja sin aliento. Pero esto no es todo. En la Mesa Mountain se encuentran especies raras de animales como los pinzones grises y pequeños roedores que pueden saltar hasta 1 metro de altura. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente increíbles. En diferentes épocas del año, el clima cambia desde un sol brillante hasta un viento frío repentino. Esto significa que en una misma montaña puedes encontrar a personas en shorts y abrigos de invierno al mismo tiempo. ¿Sabías que lo que más asombra? La Mesa Mountain fue declarada uno de los nuevos 7 maravillas de la naturaleza en 2017. Y su forma sigue siendo objeto de estudio de los científicos que intentan descubrir exactamente cómo se formó. En el planeta Tierra existe un lugar donde los árboles parecen detenidos en el tiempo. Se llama Death Valley. Imagina una tierra blanca donde se alzan siluetas negras de árboles muertos de hasta 30 metros de altura que alguna vez formaron parte de un oasis verde.
No es solo un paisaje, sino una verdadera pintura natural que crea la sensación de haber llegado a otro mundo. Lo más intrigante es que estos árboles no solo murieron, sino que fueron testigos de una catástrofe. Hace aproximadamente 900 años, cuando el clima cambió, el río Zambezi dejó de llenar el oasis y la vida allí se detuvo. ¿Qué les ocurrió a estos árboles cuando perdieron el acceso al agua? Conservaron sus formas, pero su madera se volvió negra y seca, como piedra. Ahora imagina que en este lugar desértico, a 40 kilómetros del agua más cercana, la temperatura puede alcanzar los 50 grados Celsius. No es solo calor, es una prueba. ¿Cómo lograron estos árboles sobrevivir en tales condiciones? Sus raíces no se hunden profundamente en la tierra, pero se agarran tan firmemente al agua que pueden soportar una sequía increíble. Lo que aún resulta más asombroso es que este desierto no solo alberga árboles, sino también gigantescas dunas de hasta 120 metros de altura, que se desplazan lentamente hacia Deathvlei. El viento crea aquí verdaderas formas artísticas que cambian cada minuto. Cada duna es una historia viva contada por el viento y la arena. Deathvlei no es solo un desierto, es un lugar donde la naturaleza muestra su fuerza y fragilidad al mismo tiempo. Y aunque su atmósfera muerta atrae a muchos viajeros que desean ver este fenómeno natural con sus propios ojos, cada año se registran nuevos récords de turistas y este lugar sigue guardando muchos secretos. Imagina un bosque donde los árboles no crecen, sino que se elevan en agudos pináculos de piedra que alcanzan los 100 metros de altura. Esto no es solo una fantasía, sino una realidad en Tsingy de Bemaraha, en Madagascar, un lugar donde la naturaleza ha creado un bosque de piedra que se extiende sobre una superficie de más de 130.000 hectáreas. Lo más asombroso es que estos afilados picos se formaron gracias a la erosión del caliza, que ha sido expuesta a la acción del agua y el viento durante millones de años. Como resultado, se han formado formaciones que recuerdan a gigantescas agujas listas para perforar el cielo. Al moverse por este laberinto, es posible toparse con cuevas ocultas y ecosistemas únicos que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Pero eso no es todo. En estos lugares de difícil acceso habitan especies raras de animales, como los lémures y diversas aves que se han adaptado a estas duras condiciones. Por ejemplo, el lémur conocido como lémur lento puede pasar desapercibido gracias a su capacidad para camuflarse con su entorno. Imagina que estás de pie al borde de uno de estos afilados acantilados y miras hacia abajo a las valles cubiertos de densos bosques y ríos que se retuercen como serpientes. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En Tsingy crecen plantas que solo existen aquí, como la palma vacía, que alcanza los 30 metros de altura y tiene la capacidad de sobrevivir en condiciones de baja humedad. Y lo que aún resulta más sorprendente es que cada año este lugar atrae a miles de investigadores ansiosos por desentrañar sus secretos, ya que más del 50% de la flora y fauna aquí no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. En la costa oriental de Mauricio se encuentra algo asombroso, una cascada submarina que solo se puede ver desde arriba. Imagina cómo los chorros de agua caen desde las rocas submarinas, creando la ilusión de una cascada
que arrastra arena y sedimentos al fondo del océano. Este efecto óptico es tan poderoso que parece que los ríos submarinos se precipitan hacia el abismo. Pero esto no es todo. La profundidad en esta zona alcanza los 2000 metros, lo que hace que la cascada sea verdaderamente impresionante. El agua, al mezclarse con la arena, crea un efecto como si la cascada submarina cayera en el abismo, donde habitan criaturas marinas misteriosas. ¿Sabías que esta geología única permite la formación de tales cascadas? La arena que desciende actúa como un filtro natural que purifica el agua, haciéndola cristalina. Pero esto no es lo más extraño. El paisaje submarino de Mauricio oculta muchos misterios que aún no han sido estudiados. Y cuando ya piensas que has visto todo, surge la pregunta: ¿qué pasa con los habitantes marinos en este ecosistema inusual? Además, la temperatura del agua en esta zona puede alcanzar los 30 grados Celsius, creando condiciones ideales para la vida de los corales y los peces exóticos. Cada año, miles de turistas llegan para admirar esta belleza natural, pero solo unos pocos saben que en esta zona habitan especies raras como tiburones de arrecife y tortugas marinas que encuentran aquí condiciones ideales para reproducirse. Alepo, una ciudad que ha sobrevivido más de 20.000 años de historia. ¿Sabías que es una de las ciudades más antiguas y continuamente habitadas del planeta? Su fortaleza, construida a más de 100 metros de altura, se encuentra en el lugar de un antiguo acrópolis. Imagina cómo en esta ciudad se cruzaban las rutas comerciales. Caravanas de especias y textiles del este se encontraban con mercancías de Europa. Alepo era un punto importante en la ruta de la seda y sus bazares atraían a comerciantes de todo el mundo, creando una atmósfera única donde se mezclaban culturas y tradiciones. ¿Sabías que en Alepo se encuentra una de las mezquitas más antiguas? La mezquita de los Omeyas fue construida en el siglo VIII y asombró por su arquitectura, incluyendo magníficos mosaicos y un minarete de más de 50 metros de altura. Pero eso no es todo. La mezquita fue construida en el lugar de un templo dedicado al dios Hadad, lo que añade aún más valor histórico a su importancia. Imagina que en esta misma ciudad se han conservado casas con fachadas decoradas con tallas, algunas de las cuales tienen más de 5 siglos de antigüedad. Estas casas cuentan la historia de los ricos comerciantes y sus familias que alguna vez llenaron las calles de Alepo. Pero lo que realmente asombra es que en el siglo XII la ciudad contaba con sistemas de abastecimiento de agua que proporcionaban a los habitantes agua pura de fuentes montañosas. Lo más asombroso es que Alepo sigue siendo un punto económico y cultural importante, a pesar de todos los desafíos que ha enfrentado. Cada año, los arqueólogos encuentran nuevos artefactos que revelan más secretos de esta ciudad maravillosa. El lago Natron en Tanzania no es solo un cuerpo de agua, sino un verdadero milagro natural donde la temperatura del agua puede alcanzar hasta 50 grados Celsius. Imagínese un paisaje donde la superficie del lago resplandece con un tono rojo vivo, como si estuviera cubierto de sangre. Este color asombroso se debe a los microorganismos que prosperan en condiciones extremas, y es precisamente su presencia lo que hace que el lago sea tan único. Pero espere, hay algo más.
El agua de este lago es tan alcalina que su nivel de pH alcanza 13, lo que lo convierte en uno de los cuerpos de agua más alcalinos de la Tierra. ¿Cómo es posible? Todo se debe a que el lago se llena de minerales que se lavan de las rocas volcánicas circundantes. Estos minerales no solo le dan al agua una composición tan inusual, sino que también crean un efecto en el que las aves muertas que caen en el lago parecen estar congeladas en una capa de vidrio. Ahora imagine a los flamencos que hacen de este lugar su hogar. Ellos llegan aquí para reproducirse, a pesar de las condiciones que parecen absolutamente insoportables para la mayoría de los animales. En una sola temporada pueden criar hasta 30.000 polluelos. Esto hace que el lago sea un lugar crucial para su reproducción y supervivencia. ¿Y qué es aún más asombroso? Estos flamencos pueden sobrevivir en tales condiciones gracias a una protección especial en sus patas que les permite caminar sobre la superficie caliente y alcalina. Este mecanismo de adaptación natural es una verdadera obra maestra de la evolución. El agua del lago contiene una cantidad enorme de sal, lo que atrae a numerosos otros microorganismos, creando un ecosistema único que sigue siendo un misterio para los científicos. Imagina una vasta extensión de dunas que alcanzan alturas de hasta 120 metros, como verdaderas montañas de arena elevándose hacia el cielo. No se trata solo de arena, sino de un ecosistema único donde viven organismos capaces de sobrevivir en condiciones donde la temperatura diurna supera los 50 grados Celsius y la nocturna desciende a 0. ¿Sabías que lo más asombroso? En Namibia, en esta ardiente desierto, se encuentra el complejo ecológico más antiguo del mundo, con alrededor de 150 millones de años. Aquí habitan plantas únicas, como el famoso milkweed arbóreo, que puede almacenar agua durante varios años para sobrevivir en condiciones áridas. Y ahora, imagina esto. En el desierto puedes encontrar seres vivos que no han visto la lluvia en toda su vida. Son insectos como los escarabajos de arena, que son capaces de recoger agua del rocío matutino y luego utilizarla para beber. Pueden extraer agua del aire incluso en las condiciones más extremas. Pero esto no es lo más extraño. En el desierto de Namib también se encuentran los famosos anillos de arena, formados por la acción del viento y la vegetación. Estos anillos tienen un diámetro de hasta 100 metros y crean efectos visuales impresionantes cuando el sol los ilumina en diferentes momentos del día. Cada año, el desierto atrae a turistas de todo el mundo que desean ver la duna más alta, conocida como Duna 45, que tiene una altura de 80 metros. Y lo más increíble es que cambia de color según la hora del día, pasando del naranja vivo al rojo profundo. El monasterio de Debre Damo, ubicado en la cima de una casi seiscentenaria peña, es una construcción asombrosa. Para llegar a él, los peregrinos y turistas deben superar una empinada subida que requiere no solo fuerza física, sino también astucia, ya que en algunos lugares se utiliza una cuerda para ascender. Dentro del monasterio se pueden ver frescos antiguos que datan del sexto siglo. Estas imágenes únicas relatan la vida de Sanabó, fundador del monasterio, y sus hazañas. Pero lo más impactante es la biblioteca con manuscritos que se han conservado aquí durante más de 1000 años. ¿Sabías que Debre Damo
fue uno de los primeros centros cristianos en Etiopía. El monasterio se convirtió en un lugar donde se formaban futuros sacerdotes y eruditos. En sus paredes se escribieron textos fundamentales que influyeron en el desarrollo del cristianismo en la región. Pero esto no es lo más extraño. En el monasterio está prohibida la entrada a las mujeres. Existe la creencia de que su presencia puede profanar la santidad de este lugar. Es increíble, pero a lo largo de la historia nunca ha habido mujeres aquí, y esta norma se mantiene hasta hoy. Lo que realmente asombra es que el monasterio, a pesar de su aislamiento, sigue atrayendo a muchos peregrinos cada año. Su arquitectura, realizada con piedra y madera, ha resistido el paso del tiempo, y sus altas murallas protegen el espacio interior del mundo exterior. Dentro se pueden encontrar libros raros que aún se estudian por los científicos. La biblioteca contiene más de 200 manuscritos, muchos de los cuales son verdaderas obras de arte. Estos textos no solo contienen enseñanzas religiosas, sino también conocimientos sobre medicina, astronomía y filosofía. Cada manuscrito es un mundo que abre nuevos horizontes para el estudio. En este misterioso rincón del mundo, conocido como el desierto de Tassili N'Ajjer, los arqueólogos han descubierto más de 15.000 pinturas rupestres, algunas de las cuales datan de hace 10.000 años. Estas imágenes muestran cómo aquí vivían jirafas, elefantes e incluso los primeros humanos que cazaban a estos animales. Imagina un lugar próspero, lleno de vida y agua, en contraste con el desierto árido de hoy. Por cierto, la superficie de Tassili abarca aproximadamente 150.000 kilómetros cuadrados, similar en tamaño a Grecia. Aquí se pueden encontrar impresionantes formaciones naturales, como rocas de hasta 100 metros de altura que parecen gigantescas pirámides custodiando antiguos secretos. Ahora imagina que bajo estas rocas podrían haber existido ríos subterráneos que hoy están secos. Entre estos paisajes puedes encontrar misteriosas formaciones rocosas que recuerdan figuras humanas y animales. Estas estructuras se formaron hace millones de años debido a la erosión y el tiempo, pero aún hoy generan debates sobre sus verdaderas formas y significados. ¿Qué es aún más sorprendente? En algunas de estas pinturas se representan escenas que recuerdan rituales y festivales que podrían haber sido realizados por antiguas tribus. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. En Tassili también se encontraron restos de antiguas viviendas construidas con arcilla y piedra que muestran una asombrosa habilidad de los habitantes locales. Estas chozas podrían haber alojado a hasta 30 personas, y su arquitectura sigue causando admiración entre los investigadores. Los secretos que guardan estas paredes podrían revelar detalles sobre una cultura de la que sabemos muy poco. ¿Alguna vez has visto árboles que parecen gigantescas botellas? La alameda de los baobabs en Madagascar deja sin aliento. Estos árboles pueden alcanzar una altura de 30 metros y vivir más de 1000 años. Imagina cómo crecen desde la tierra, creando siluetas increíbles contra el atardecer. Pero hay algo más. Sus troncos pueden tener un diámetro de hasta 8 metros. Es como estar al lado de 10 personas que se agarran de las manos formando un círculo. Los baobabs almacenan agua en sus troncos macizos.
lo que les permite sobrevivir en condiciones de sequía. ¿Sabías que algunos de ellos pueden almacenar hasta 130 litros de agua? Y lo más fascinante, estos árboles no solo son impresionantes, sino que también juegan un papel crucial en el ecosistema. Sus frutos, que parecen grandes cápsulas ovaladas, son el manjar favorito de los animales locales e incluso de las personas. Contienen muchas vitaminas y pueden usarse para preparar alimentos y bebidas. Pero esto no es todo. A lo largo de la Alameda viven especies raras de animales, incluyendo lémures que pueden saltar de rama en rama como auténticos acróbatas. Estos mamíferos dependen de los baobabs, ya que son ellos quienes les proporcionan alimento y refugio. Cada año, miles de turistas llegan aquí para capturar este lugar mágico en sus fotografías. Y lo que hace que este lugar sea verdaderamente único es que se encuentra en la frontera de la extinción debido al cambio climático y la tala de bosques. Los científicos advierten que, si no se toman medidas, podríamos perder estos árboles maravillosos para siempre. ¿Cuánto tiempo nos queda para poder admirarlos en su hábitat natural? Cataratas del Victoria no es solo un salto de agua, sino un verdadero milagro natural donde el agua cae desde una altura de 40 metros, formando una niebla visible a varios kilómetros de distancia. Cada segundo, más de 600 metros cúbicos de agua se precipitan por sus bordes, lo que equivale al contenido de 20 grandes piscinas de natación. Imagina, a lo largo de la frontera entre Zimbabue y Zambia hay acantilados que parecen enormes paredes rodeadas de paisajes verdes. Cada año, más de 1 millón de turistas llegan aquí para disfrutar del espectáculo hipnótico y escuchar el rugido del agua, que se puede comparar con el rugido de un avión despegando. Pero esto no es todo. Durante la temporada de lluvias, las cataratas se vuelven tan poderosas que la niebla se eleva en el aire y crea un arco iris visible incluso a varios kilómetros de distancia. ¿Sabes qué se siente estar en el borde y sentir cómo el viento trae consigo gotas de agua, como si estuvieras en el centro de una tormenta? Si pensabas que esto era todo, aquí tienes otro dato. Las cataratas del Victoria son el hogar de muchas especies raras de animales, incluyendo cocodrilos y aves raras que habitan en sus alrededores. Estos ecosistemas atraen a investigadores de todo el mundo que buscan desentrañar los misterios de este lugar asombroso. Cada segundo, millones de gotas de agua se unen al río Zambezi, que luego se precipita por los vastos espacios de África antes de llegar al Océano Índico. Y lo que es aún más impactante, las cataratas del Victoria son solo una parte de un sistema más amplio de cataratas, incluyendo otras menos conocidas pero no menos impresionantes, que esperan ser descubiertas. En la isla de Santo Antão, conocida por sus paisajes impresionantes, se encuentra el pico más alto del archipiélago de Cabo Verde, con una altura de 1.370 metros. Esta isla, cubierta de terrazas verdes y pendientes escarpadas, parece un verdadero paraíso tropical, donde crecen plantas raras como el yuca, los plátanos y el café. Imagina cómo los residentes locales pasean por sus calles empedradas, vestidos con ropa tradicional, mientras alrededor de ellos suena música viva. Lo increíble es que Santo Antão no solo es famoso por sus bellezas naturales,
sino también por su cultura única que combina tradiciones africanas y portuguesas. Pero esto no es lo más interesante. ¿Sabías que en esta isla se encuentra uno de los volcanes más antiguos aún activos del mundo? El volcán Pico, también conocido como Pico da Neblina, alguna vez entró en erupción, dejando rastros de lava que aún se pueden ver en sus laderas. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente fascinantes. En Santo Antão hay piscinas naturales creadas por la naturaleza misma. Estos cuerpos de agua, conocidos como pozas, tienen agua cristalina y están rodeados de impresionantes acantilados que crean condiciones ideales para nadar y relajarse. Lo más asombroso es que la isla se encuentra en la intersección de dos océanos y en sus aguas habitan especies raras de peces, incluyendo el atún amarillo y delfines. En la altura de 5.888 metros se encuentra no solo una montaña, sino el majestuoso Kilimanjaro, el pico más alto de África. Y lo que es verdaderamente asombroso, este volcán, que alguna vez fue activo, ahora presenta una capa de hielo que se reduce cada año, perdiendo alrededor de un 30% de su hielo en los últimos 20 años. Pero esto no es lo más impactante. En las laderas del Kilimanjaro se puede encontrar una increíble diversidad de ecosistemas, desde selvas tropicales hasta praderas alpinas. A una altura de 3.000 metros crecen plantas únicas, como la rosa abisinia, que puede sobrevivir incluso en las condiciones más duras. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. A una altura de 4.000 metros, el aire contiene solo el 60% del oxígeno que hay a nivel del mar. Imagina cómo esto afecta a las personas que suben a la cima, que deben adaptarse a condiciones extremas. En cuanto a la fauna, el Kilimanjaro es hogar de muchos animales raros, incluyendo búfalos negros y leopardos. Pero ¿sabías que en las laderas de la montaña también se pueden encontrar chimpancés? Estos inteligentes animales habitan a una altura superior a los 2.000 metros, lo que para ellos es un verdadero desafío. Y aquí tienes otro dato interesante. En días claros, desde la cima del Kilimanjaro se pueden ver incluso las llanuras lejanas de Tanzania, así como los impresionantes horizontes de Kenia. Esta belleza atrae a miles de turistas de todo el mundo que desean conquistar esta legendaria montaña. El Sahara no es simplemente un desierto, es un mundo entero que se extiende sobre una superficie de más de 19 millones de kilómetros cuadrados, cubierto por dunas de arena que pueden alcanzar hasta 100 metros de altura. Imagina, es como si toda Europa cupiera en una sola desierto, y solo en él se pueden encontrar oasis que se ocultan entre las arenas como joyas preciosas. Pero esto no es lo más asombroso. El Sahara es hogar de más de 700 tipos de animales, incluyendo los zorros del desierto con grandes orejas, que pueden escuchar sonidos a una distancia de hasta 30 metros. ¿Sabías que algunos de estos animales pueden pasar una semana sin agua, obteniendo toda la humedad que necesitan de la comida? Y ahora imagina esto. En el Sahara hay lugares donde la temperatura puede alcanzar los 50 grados Celsius durante el día y descender hasta 0 por la noche. Esto crea condiciones extremas y solo los tipos más resistentes pueden sobrevivir a estos cambios. ¿Te parece increíble? En el Sahara se encuentran pinturas rupestres de hace 10.000 años.
Estas imágenes cuentan sobre tiempos en que este desierto era una sabana florida llena de vida y animales que hoy ya no se encuentran. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En el desierto hay un lugar llamado Lugal, donde bajo las arenas se esconden ciudades antiguas que alguna vez prosperaron en esta región. ¿Te has preguntado alguna vez qué se oculta bajo las capas de arena? Cada año los arqueólogos encuentran nuevos artefactos que ponen en duda todo lo que sabíamos sobre las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en 2018 se descubrieron más de 130 figuras talladas en piedra que demuestran que la vida en estos lugares existió mucho más tiempo de lo que se pensaba anteriormente. La estructura de Richat, conocida como el Ojo de Sahara, impresiona por sus dimensiones. Su diámetro supera los 45 kilómetros. Pero esto no es solo una anomalía geológica. Su forma recuerda un enorme ojo mirando la Tierra desde la altura de un vuelo de ave. Ahora, lo más increíble, los científicos creen que esta estructura se formó debido a la erosión y la actividad volcánica, reduciendo el tiempo de su formación a millones de años. ¿Sabías qué es aún más asombroso? Dentro de Richat se pueden encontrar minerales como el cuarzo, que se formaron debido a altas temperaturas y presión. Estos minerales no solo son bellos, sino que también proporcionan una clave para entender la historia geológica de la región. En esencia, es como si la Tierra nos dejara una nota sobre su pasado. Imagina cómo los antiguos mares que alguna vez cubrieron esta tierra dejaron sus huellas en forma de capas de rocas sedimentarias. Ahora imagina que estas capas son visibles desde el espacio. Esto no solo es asombroso, abre la puerta a un mundo donde la naturaleza misma se convierte en artista. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En esta región se han encontrado rastros de antiguas civilizaciones que utilizaban esta ubicación única para sus rituales. Por ejemplo, los arqueólogos han encontrado restos de asentamientos cuya edad supera varios miles de años. Descubrir cómo interactuaban los seres humanos con esta asombrosa forma natural es simplemente fascinante. Y lo más increíble de todo, esta estructura sigue siendo un misterio para los científicos. Todavía están estudiando cómo su forma cambiante puede revelar nuevas verdades sobre nuestro pasado. Alexandria alguna vez fue el hogar del más alto edificio del mundo antiguo, el Faro de Alexandria. Su altura alcanzaba aproximadamente los 140 metros, lo que lo hacía más alto que cualquier otro faro de su tiempo. Imagina cómo los navegantes podían ver su luz a 30 kilómetros de la costa, dirigiéndose a un puerto seguro. En las orillas de esta magnífica ciudad, en la antigüedad, bullía la vida. Aquí se encontraba una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad, que contenía al menos 700.000 rollos. Cada rollo era una valiosa fuente de conocimientos, desde la filosofía hasta la matemática. Y, desafortunadamente, muchos de ellos se perdieron para siempre en el fuego. Pero esto no es lo más extraño. En Alexandria también existía un estatus cultural donde las mujeres podían ocupar altos cargos en la sociedad. Por ejemplo, Hipatia, una destacada filósofa y matemática, dirigía una escuela y era conocida por su agudo intelecto. Podía atraer estudiantes de los rincones
más diversos del mundo. Y ahora imagina esto: en Alexandria se realizaban experimentos científicos que superaban su tiempo. Los científicos estudiaban fenómenos como la óptica y la astronomía, creando modelos del sistema solar que asombrarían incluso a los científicos modernos. Utilizaban espejos de metal pulido para enfocar la luz, creando un efecto que impresionaba a todos. ¿Sabías que hay algo aún más asombroso? La ciudad se convirtió en el centro del comercio, donde se cruzaban rutas de diferentes partes del mundo. Cada día en el puerto atracaban barcos con mercancías de la India, Persia y hasta el lejano China, lo que fomentaba el intercambio de culturas e ideas. En esta ciudad maravillosa, donde el alto conocimiento se entrelazaba con la diversidad cultural, se podría pasar toda una vida estudiando cada detalle de su historia. Y lo más fascinante es que bajo Alexandria aún se ocultan misterios que esperan ser descubiertos.